Bien, entonces, con qué vamos a empezar la clase? No va a ser muy largo esta parte, simplemente un repasito de conceptos teóricos para yo saber si ustedes están conmigo o no, o si estamos a todos en la misma línea, ¿no? Es simplemente eso, para que son conceptos que han visto con el profe. Yo tengo la costumbre de siempre mandarlo todo a alguna presentación mínimamente con algunos lineamientos, em, como para seguir la dinámica, la didáctica de la clase. Ahora bien, recuerden que todo su material de estudio está tanto en el libro recomendado por la cátedra como en los apuntes, ¿sí? No se queden con esto, que es simplemente un repaso muy general y para que nosotros podamos entrar al práctico y que sepamos dónde estamos parados, nada más, ¿se entiende, no? No es material de estudio decir con esto voy a rendir el parcial porque no van a aprobar, ¿está? Así que quede claro que simplemente para que nos ubiquemos y vayamos haciendo el hilo de todos los temas, los conocimientos, para poder hacer la parte práctica y entender también las dos cosas, el teórico y el práctico, ¿no? Bien. Esta presentación tiene como nombre aprendizaje automático, pero también lo pusimos entre paréntesis Machine Learning o ML, que son los que, eh, como también se conoce comúnmente, ¿no? En general, ustedes díganme después si han visto estos términos, si no, en teoría todo el mundo debería tener esto ya bien entendido, pero bueno, a veces me pasa que no. Entonces, mínimamente la idea es ubicarnos, ¿no? Aprendizaje automático que es, sí, es todo una rama que se desprende de la inteligencia artificial, con lo cual la particularidad que tiene de todas las otras ramas es que pueden aprender, sí, a realizar acciones para las que no fueron programadas anteriormente, distinta de todas las otras ramas donde puede haber una condicional, un algoritmo que identifique o que ayude a que se pueda resolver, ¿no? En estas áreas. Básicamente, la idea bueno, yo les puse acá también, este es un gráfico que está en todos lados también, ¿no? El aprendizaje automático es parte de la inteligencia artificial y también vamos a ver en esta unidad 2 algo de aprendizaje profundo, ¿no? ¿Cuál es la idea de que es evolutivo, cada vez tenemos mejores resultados a medida que vamos obteniendo nuevos datos? Que eso es también algo que nos vamos a tocar, bueno, siempre hago paralelos en horizontal con las otras materias y vertical, ahora para arriba no tenemos más nada, pero para abajo sí, y para el costado, acuérdense que tenemos el tema de ciencia de datos y también ustedes están haciendo la mayoría proyectos, donde en proyectos les piden un módulo mínimo de IA, para que ustedes puedan aplicar y aprender, ¿no? Cómo llevarlo al mercado, ¿no? A alguna situación real. Así que mucho de lo que vamos a hablar también, o yo lo pongo también con el tema de datos, ciencia de datos, ¿no? Porque la clave de todo esto, ¿sí? Al margen de los modelos y cómo los usemos, los interpretemos, todo se basa en los datos, ¿no? Y eso es una de las cosas más difíciles que siempre se habla en estas ramas, de cómo obtenerlos, cómo llegar, ¿no? A esos datos. Pero bueno, hoy gracias a la tecnología, ¿no? que tenemos y a las conexiones, la conectividad y a las adquisiciones, ¿no? que tenemos de datos y se están pudiendo hacer un montón de cosas. Realmente estamos en una época hermosa para aplicar todo esto, ¿no? Por supuesto, como en todos lados, todo viene con algoritmo y matemática, así que todo se basa en eso. Por eso yo les decía en la primera clase, repasen si están flojitos en algo de programación, sobre todo Python, pues vamos a ver ejemplos en Python.
revisen, repasen en sus conocimientos. Y bueno, de matemática tenemos desde álgebra para arriba, todo, han pasado por todo, ustedes han pasado por todas las materias, por simulación, por estadística, por, bueno, cálculo, que es modelos numéricos, ¿sí? Así que todo lo que es materias analíticas nos va a servir para poder entender y hacer más ameno todo esto, ¿no? Por supuesto que una de las características principales es que todos los resultados a los que puede llegar un aprendizaje automático no están programados, ¿sí? Y no hay una fórmula que diga es concreta, no. Si bien se usa algoritmia y matemática, ya vamos a ver de qué manera, ¿no? Que vamos a obtener siempre, ¿no? En Machine Learning son modelos, ¿m? Modelos que es una representación acotada y simplificada de algún fenómeno, escenario, actividad, ¿sí? Y que en base a ese modelo se puede analizar, evaluar o extrapolar conclusiones. ¿M? Es decir, muchas veces las respuestas que obtenemos hoy por hoy usando una IA no es que están programados exactamente como ustedes lo aprendieron en primer año o en programación, sino que lo que uno hace son los modelos, ¿no? Y a partir de esos modelos es lo que nos ayuda o ayuda a la máquina a tomar las decisiones. ¿Cómo es ese proceso por el que vamos a pasar, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hay que definir bien el problema, ¿m? Hacer la preparación de datos, que esto lo van a ver, deberían verlo mucho mejor en ciencia de datos. Todo lo que es la selección de los algoritmos, hay muchísimos algoritmos y técnicas de las cuales uno puede usar, puede crear unas nuevas, ¿no? En realidad nuestra carrera nos prepara más para la selección de los algoritmos, ¿sí? Que ese también no es un tema menor porque hay tantos algoritmos que hay que aprender para entender qué herramienta o qué algoritmo se puede aplicar de acuerdo al problema. ¿M? Esto es lo que ustedes han ido viendo a lo largo de toda su carrera, que es a ustedes se les dan conceptos, técnicas y después lo que hacen, ustedes hacen la ensalada, ¿no? Y mezclan y acomodan todos esos conocimientos para llegar a poder diseñar alguna solución que resuelva este problema, ¿no? Después que ustedes seleccionan el algoritmo, hay que evaluarlo. Acá está en forma secuencial, pero siempre acá es también un poco cíclico. Lo que ustedes vieron en desarrollo y en ingeniería de software, ¿no? Todo lo que es, cuando hablamos cíclico, como los ágiles, ¿no? En donde uno muchas veces selecciona un modelo, lo evalúa, ¿sí? Y a lo mejor bueno, acá es lo que es darle el toque fino al modelo, ¿no? Hacer ajustes y después implementarlo, ¿no? Pero en esta parte es donde muchas veces volvemos para atrás, cambiamos el modelo, lo evaluamos y vamos comparando. Y muchas veces no es que elegimos un solo algoritmo, sino elegimos varios, porque a lo mejor son los que podrían resolver el problema y bueno, los vamos evaluando y vamos eligiendo hasta que encontremos aquel mejor que se adapte al problema, ¿no? A resolver lo que necesitamos. Queda claro, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Recordando, esto lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan cuando empezaron a ver todo el tema de agentes? Yo lo volví a traer acá a la vista para que lo recordemos, ¿no? Estamos en este ambiente, ¿no? En agentes que aprenden. Recuerden que siempre todos los agentes tienen sensores que captan la información del medio, ¿sí? Y actuadores que devuelven la información, ¿no? Entonces, la idea es de que todos los agentes inteligentes, estos agentes tienen elementos de aprendizaje que ya vamos a ir viendo cuáles son, ¿no? Para poder reaccionar e ir actuando de acuerdo a los conocimientos que se tengan, ¿sí? Eh,
Y por supuesto la ventaja que tienen estos sistemas, ¿no? Estos agentes que se pueden volver autónomos y mejorar con el tiempo, ¿no? Porque ese aprendizaje hace de que se pueda evolucionar, ¿no? Esa evolución que hablábamos al comienzo. De aprendizaje automático hay tres líneas, ¿sí? El aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. ¿M? Nosotros principalmente vamos a trabajar sobre el supervisado. Por lo que vi el otro día me puse a ver bien qué temas iban en ciencia de datos. Ustedes van a trabajar bastante en ciencia de datos con los no supervisados. Por eso tenemos ahí un merge y una combinación. Y también vamos a ver algo de aprendizaje de refuerzo. ¿Sí? Brevemente los explicamos, estimo que ya los han visto, yo acá les puse una tablita de los cuales hay cuatro, no tres, porque bueno, este no lo consideramos acá en la cátedra, pero existe que es un mixto, ¿no? Generalmente el aprendizaje supervisado está basado en datos etiquetados. ¿M? La idea es poder predecir una etiqueta o valor numérico para los datos como pueden ser, como ejemplo, clasificación de correo electrónico, que es el ejemplo más sencillo que siempre parece, spam o no spam, predicción de precios, reconocimientos, hay muchísimos por acá. Ya hoy vamos a empezar a ver algunos muy simples para binario, ¿no? Hoy vamos a hacer clasificación binaria, ya la clase que viene vamos a ver ya con multivariables. Hoy vamos a trabajar algo simple con dos variables, después vamos a trabajar con más, ¿sí? Los no supervisados vienen con los datos ya no se etiquetan y la idea es poder descubrir algún patrón o grupo o estructura oculta en esos datos, ¿no? Ejemplos de eso pueden ser segmentación de clientes, detección de anomalías, ¿sí? Hay un campo también inmenso. Este semi-supervisado que les decía normalmente no está como categoría explícita acá en el material de la cátedra y en otros autores tampoco, pero bueno, algunos lo, lo ponen porque bueno, pueden combinar un poco en realidad todos se van combinando, no es que se usa uno u otro, ¿no? En los modelos o en los grandes sistemas se usan de todo. ¿M? De todas las áreas de IA y de todos los tipos de aprendizaje, dependiendo de lo que se requiere en el momento, ¿no? Para construir. Y bueno, por supuesto, el por refuerzo, los datos de todo lo que es interacción con el entorno. La idea es maximizar la recompensa, ahora lo vamos a ver, y generalmente lo van a ver en juegos, en robótica, en control de inventario, etcétera, en todos lados. Acá les puse algún grafiquito como para indicar qué es lo que vamos a ver, sobre todo en esta unidad 2, ¿no? Todo el aprendizaje supervisado, aprende siempre con ejemplos y respuestas. Normalmente tenemos un conjunto de conocimiento que entra al algoritmo de Machine Learning, se hace el procesamiento y luego con eso se entrena, ¿no? Ya ahora lo vamos a ver, se entrenan los modelos y después, por supuesto, se da, lo vamos a ver, un conjunto de datos de test para probar ese modelo y que me dé la respuesta que yo quiero. ¿M? Entonces, si yo estoy enviando manzanas y entrené el algoritmo para que me reconozca manzana, cuando venga algún objeto que sea de tipo manzana, debería darse la respuesta de que es una manzana, ¿no? Y por supuesto que no es que estas respuestas van a ser determinísticas, siempre tienen un grado de probabilidad, ¿no? Y ahí entra nuestro estudio de probabilidad que ustedes vieron desde segundo año, ¿no? eh, Como que es parte de lo que vamos a aprender en esta materia, o que hay que empezar a interpretar. ¿Qué representan estos valores que me dan los modelos? ¿Sí? Respecto a qué, respecto a la población o a una muestra o a qué. ¿M? Entonces, siempre las respuestas tienen un grado de probabilidad, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por más que muchas veces me llegue un número concreto, pero ese número concreto
no siempre es algo determinístico, sino es probabilístico. ¿Sí? Dentro del aprendizaje supervisado, bueno, tenemos dos líneas grandes, que es la regresión y clasificación, que es con la que vamos a trabajar hoy. La idea es que todo lo que es regresión se usa para predecir todo lo que es valores continuos, precios, salarios, todo lo que sería evolución, que puede ser en el tiempo, o en algún otro, con alguna otra variable. Y los algoritmos de clasificación normalmente se usan para clasificar valores discretos, puede ser verdadero o falso, ¿sí? En este caso volvemos a una definición muy simple entre dos tipos de clases, pero puede haber una clasificación de más de dos clases, ¿sí? De n dimensiones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto lo tenían, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Bien, en lo supervisado, Sí, profe. ¿sí? A ver, dame un minutito. Ahí está. Bien, no supervisado, sí, ya no trabaja con datos etiquetados, ya no hay datos de entrenamiento, sí, sino estos algoritmos, estos modelos, lo que hacen es tomar los datos de entrada y luego hacer, mediante modelos, hacer clasificación de datos. Esperen, me pongo acá. Entonces, la salida es, dado, digamos, entradas, lo que se hace es clasificar y ver en dónde pueden estar o no, ¿sí? Lo que hace es descubrir patrones sin respuesta. La idea es que aprenda solo a descubrir los patrones. ¿M? Entonces, esos también son algoritmos que hoy también se usan muchísimo para poder entender o identificar cosas que a simple vista nosotros no podemos o con grandes datos no podríamos, ¿sí? Dentro del aprendizaje no supervisado, bueno, análisis de clúster, reducción de dimensionalidad, todo esto ustedes lo van a ver en mayor detalle en ciencia de datos, ¿m? Para poder trabajar con este tema. Y el aprendizaje por refuerzo es dado el ambiente de la gente, este, bueno, un modelo más parecido a lo que habíamos visto hace un ratito, esto aprende por prueba y error, ¿no? Y siempre guiado por recompensas, ¿no? Entonces esto se recibe los estados y se acciona, ¿sí? Y después de la acción se recibe una recompensa. Esa recompensa y puede venir con distintos grados y dependiendo de eso es el aprendizaje que va a tener los ajustes para volver a accionar de mejor manera, ¿sí? Ese sería el aprendizaje por refuerzo. Estamos hasta ahí en general. Fíjense que esto es muy básico, ¿no? Todos deberían saberlo mínimamente. Lo que pasa es que yo no les veo la cara. Pero muchas veces me pasa que yo digo, bueno, esto ya lo saben, más vale que sí, pero algunos me dicen, no, esto nunca lo vi. Pero quedó claro, lo habían visto, sí, seguramente con otros dibujitos y otras explicaciones, pero creo que la mayoría lo tiene que tener como básico, ¿no? ¿Sí? ¿Lo Sí, tienen? profe. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Vamos con reconocimiento, ¿sí? Esto también. Si hay alguno que nunca lo vio o algo, dígame, porque también eso me ayuda eh, para saber cómo vienen. ¿M? Y como siempre digo, no está mal no saber. De hecho, nunca sabemos todo, ¿sí? Así que, eh, y para eso estamos acá, tanto ustedes como yo, ¿no? Porque siempre uno aprende cosas nuevas. Bueno, vamos con esta introducción muy rápida. Eh, Esto que estimo que ya también lo vieron en el teórico, todo lo que es lo que significa un patrón, lo que es reconocimiento, ¿no? Yo se los armé así como para un resumen. La idea es de que un patrón es la descripción de algún objeto definida como una relación entre sus características, ¿no? Representa la forma, la estructura
que se repite o que la distingue de algo de otras cosas, ¿no? Supónganse que puede ser una imagen de un número escrito, manuscrito, ¿no? Y el patrón va a estar dado por la forma en que se dan los trazos, ¿no? No es lo mismo escribir un 5 que un 3 que un 2 que un uno. Y el reconocimiento, ¿qué es? Es ese proceso de identificar, clasificar o asignar un objeto que se ha observado a una categoría a partir de esos patrones, ¿no? Entonces, también implica poder comparar las características extraídas con modelos o clases previamente definidos, si estamos en aprendizaje supervisado, o descubrir similitud de agrupaciones en los no supervisados, que eso es parte de lo que van a ver ustedes, estimo en ciencia de datos, porque van a ver clustering, varios, los camins, todos esos métodos de agrupaciones, las van a ver bien allá en ciencia de datos. Y, por ejemplo, un ejemplo de reconocimiento sería cuando tenemos un sistema que analiza una imagen, por ejemplo, y de un dígito determina si pertenece a la clase 5 o no. ¿M? Acá, bueno, les puse un ejemplito muy sencillo que se lo pedí al chat. Tendría que haber puesto, esta vez no le puse en colaboración, tendría que poner aclaración, colaboración con GPT y Gemini, que son los dos asistentes. Hay tantos chats dando vueltas, pero bueno, uno se termina acostumbrando a uno o dos nomás porque un montón. Eh, un patrón es todas las caras, por ejemplo, estamos en una fiesta y las características, el patrón es todas las características que definen a la persona, ¿no? La voz, la forma de caminar, la ropa que lleva, todo, ¿no? Y el reconocimiento que hacemos, la acción de poder identificar a la persona en una fiesta usando esas características, ¿no? Tal persona, o si es concreto, ¿no? O podría ser en general, si estamos con un reconocimiento de personas o de cosas, y bueno, es el mismo, se traslada al mismo ejemplo. ¿Qué sería el reconocimiento de patrones? También es una rama de IA que permite a los sistemas aprender a distinguir y clasificar elementos del mundo real. ¿Qué intervienen en estos reconocimientos? Aprendizaje, visión, procesamiento de señales, estadística, todo, ¿no? Porque si bien nosotros lo vamos a hacer desde el aprendizaje automático, pero recuerden que todos estos agentes necesitan los sensores y necesitan los actuadores para poder eh, interactuar con el medio. Así que todo eso eh, todo eso se introduce. Por eso hace un ratito decíamos que en los grandes sistemas o en todos los sistemas, no hace falta que sea muy grande, ¿sí? Van a encontrar un montón de elementos. Lo importante es que ustedes aprendan y sepan reconocer cuáles elementos son los que están por ahí. ¿M? La idea es de que en nuestra materia vamos a hacer, hay reconocimiento de distintos tipos, nosotros vamos a hacer reconocimiento de objetos concretos, ¿sí? Y la idea es que vamos a clasificar o categorizar la información de entrada entre poblaciones por medio de búsqueda de características o atributos entre los miembros de una población. Y vamos a ir acercándonos a la parte práctica donde vamos a hablar de funciones, vamos a empezar a hablar de funciones, vectores, transformadas, inversas, ¿no? Porque, como dijimos, todo esto es algoritmos y matemáticas, así que bueno, la idea es para poder clasificar o categorizar, vamos a usar funciones, vamos a estimar funciones que relacionen variables de entrada, que son las características, con las de la salida. Sí, acá les dejé algunos ejemplitos que están también en el material de la cátedra, ¿no? Que algunas tareas de clasificación, detección de spam, este es binaria, ¿no? Han dado un correo electrónico, determinar si es spam o no, reconocimiento de caracteres a través de una imagen, de audio, de predicciones, bueno, en todos los ámbitos donde se puede aplicar, está, ¿sí?
Respecto a las etapas, yo acá les he puesto 6 etapas, pero les puse en negrita solamente 3, que son las que están en la punta, en el material que dio el profe Alejandro, pero se las puse a todas para que las tengan. Siempre la primera es la adquisición de datos o censado, acá le llamamos censado, ¿no? Que es todo lo que es obtener todos los datos del objeto o fenómeno a reconocer, ¿no? El procesamiento, que ahí es donde se hace toda la técnica de limpieza, normalización, mejoramiento de datos. Estas dos cosas las van a ver muy bien en ciencia de datos. Yo le estoy haciendo propaganda a ciencia de datos, yo la verdad que no sé, no tengo los materiales, vi solamente cuáles son los contenidos mínimos y el programa de estudios, pero cuando hacemos ciencia de datos lo que más trabajo lleva es esta primera parte, ¿no? Porque no siempre los datos vienen hermosos, lindos. Nosotros, si bien vamos a trabajar, y ustedes creo que en ciencia de datos también van a trabajar con set de datos ya prearmados, eh, ya normalizados en algunos casos, no siempre vienen así. De hecho, en la mayoría no lo es. Ustedes van a tener que conectar distintos datos con distintas fuentes, con distintas bases de datos, con lo cual toda esa tarea hay que hacerla, ¿no? Y eso es lo que van a aprender a hacer ustedes más que nada en ciencia de datos. Nosotros vamos a suponer que los datos ya los tenemos, vamos a tomar set de ya preparados y y vamos a llegar para estos próximos pasos. Pero la idea es que ustedes puedan analizar y caracterizar todos los datos desde ciencia de datos para que puedan trabajar en esas dos etapas muy bien, ¿no? Después que ya tengo los datos procesados, ya los tengo bien masajeados, bien lindos, o dentro de todo, más o menos, hay que pasar a la extracción de características, ¿no? Donde ahí es donde uno identifica y selecciona qué es lo que es relevante al patrón, qué es lo que se necesita, ¿sí? Analizar. Selección de las características, ¿sí? Decir, bueno, elegir cuáles son las más útiles para simplificar el modelo, para mejorar la precisión, ¿sí? Ahí también es todo un tema de expertise, de saber qué característica es la que se requiere para poder llegar a una solución, ¿sí? Así que también esto van a trabajar en ciencia de datos y bueno, no lo vamos a tomar directamente, pero con los ejemplos. Pero bueno, este es todo un tema para trabajar. Y por último, la clasificación o reconocimiento, ¿no? Se usa algún modelo de decisión, ahí entramos nosotros explicando los modelos, puede ser red neuronal, árbol de decisión, todos estos árboles de decisión, KNN, lo van a ver en detalle en ciencia de datos y de esa manera se usa algún modelo, ¿no? Para asignar a la entrada a una clase, para de alguna forma si vamos a clasificar y decidir, bueno, en este caso, por ejemplo, si una imagen corresponde a una persona o a una cosa o está de alguna manera representada en esa clase para reconocerla, ¿no? Y el postprocedimiento también es opcional, no es obligatorio esto de ajustar o refinar el resultado, integrarlo con otro sistema, ¿sí? Para que poder hacer de que sea todo mejor. Y por supuesto que muchas veces pasa de que nosotros les va a pasar, ¿no? Que después de venir acá y toman las características y se dan cuenta que no hay forma de que los modelos funcionen y a lo mejor tienen que cambiar las características, tienen que cambiar el modelo. Entonces, generalmente en estos pasos entre el 3 y el 4 uno va repitiendo hasta que llega a elegir la mejor solución o la que más se adapte o se acerque más o con el mayor grado de probabilidad de resultados, ¿no? Bien, con un poquito más de detalle, el censado, que también lo vieron con el profe Alejandro, es
todo lo que es la obtención de datos, ¿no? Es poder medir, obtener los valores de un objeto o ser reconocido. Esa parte, bueno, también es bastante compleja, pero bueno, si uno ya tiene los datos, está bárbaro. ¿Cómo los representamos? Siempre se representan con algún vector donde eh, X es el valor del atributo, ¿sí? Y podríamos tener, no sé, en una variable la altura, en otra el peso, el sexo, la edad, ¿sí? Eso lo vamos a ir representando de acuerdo al sistema y a lo que tengamos. Con respecto a la clasificación de datos, podemos tener variables cuantitativas o categóricas, ¿no? Recuerden que las cuantitativas son todo lo que expresan valores numéricos, que son siempre medibles, y las categóricas representan categoría, etiquetas, nombres. ¿M? Las cuantitativas son las más fáciles de manejar, ¿no? Recuerden que tenemos las discretas y las continuas, ¿sí? Las discretas es cantidades finitas, concretas, ¿m? Y continuas, aquellas que van que siempre los hablamos en programación, los reales o los float, ¿no? Con respecto a las categóricas, pueden ser nominales, no tienen un orden específico, o sí ordinales que tienen un orden en algún contexto, ¿no? Un nivel educativo, satisfacción. Respecto a cómo se van a representar los datos, ¿sí? Siempre en general, en todos, tanto en ciencia de datos como acá, lo vamos a ver. Bueno, cada fila representa un individuo, un objeto y la columna alguna variable o característica. Entonces, todas las inspecciones de datos van a venir siempre de esta manera con más, menos columnas, más, menos filas, dependiendo de cómo ustedes estén trabajando. Mientras más detalle tengan de las cabeceras, mejor para saber qué representa, ¿no? A veces hay set de datos donde están muy bien documentados, hay muchos lugares donde ustedes pueden sacar set de datos de prueba que se pueden usar para todos los análisis. Que están muy bien documentados, hay otros que no, entonces bueno, lo importante es también aprender y documentarlos bien para poder reutilizarlos después. Eh, por supuesto que para usar cualquier variable, ya sea numérica o categórica, de alguna manera siempre hay que transformarlas en de alguna manera para uniformar, ¿no? Y para llegar a una entrada, para que sean entradas simples en los modelos, ¿no? Por eso las variables cuantitativas, si bien son numéricas, normalmente se les hace algún procesamiento de normalización o estandarización. Y a las categóricas no queda otra que sí darle el tratamiento, porque como son etiquetadas, de alguna manera hay que codificarlas en numéricas para que puedan entrar a los modelos, ¿no? Cuando son numéricas, se puede hacer un proceso de normalización o estandarización, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo edades, no sé, 20, 40 y 60, por decir algo, podemos normalizarlas en un rango entre 0 y 1 y decir, bueno, estamos entre 0, 0,5 y 1, entonces se puede trabajar con estos valores en lugar de estos. ¿M? Hay modelos donde vamos directamente a trabajar con los valores numéricos y otras veces los vamos a normalizar dependiendo de los casos. ¿No? Vamos a tratar de hacer mínimamente uno de cada caso para mínimamente, no vamos a poder hacerlos a todos porque es tan grande, son tantas las situaciones que se pueden presentar que es imposible verlos a todos, ¿no? Y respecto a las categóricas también. Tenemos varios métodos, hay muchísimos métodos, ¿no? Yo acá pusimos algunos de los más importantes, ¿no? Que podemos llegar a usar, la codificación one-hot, que la idea es poder crear alguna columna binaria para una categoría, ¿sí? Eh, o no solamente digamos, binaria, pero a partir de más de categorías o más variables. Acá, por ejemplo, tenemos dos, hombre y mujer, entonces decimos, bueno, mira, tenemos, y otro, ¿sí? Tenemos para hombre, tenemos un vector de entrada donde si el primer valor está activado,
y el resto desactivado, esto es un varón, un hombre. Si para una mujer el primero está desactivado, el del medio está activado y este desactivado, y para otro el último activado y los dos desactivados, ¿sí? ¿Por qué hablamos de activado, desactivado? Porque después vamos a entrar, cuando entremos sobre todo en redes, ahora vamos a ver de vectores, pero sobre todo en las redes neuronales, cuando vayamos a ver, y todo es binario, y acuérdense en que a la larga, como siempre decimos, todo esto, ¿dónde va a correr? En un hardware, ¿sí? Y hardware entiende binario, verdadero falso, cero uno, y por eso es los modelos matemáticos, sobre todo modelos de vector, de análisis vectorial, se usan muchísimo porque es una forma muy simple y rápida de implementar todo muy eficientemente, ¿m? Con los números. Y bueno, acá les puse codificación ordinal para cuando tenemos variables categóricas con orden. Por ejemplo, en este caso, hombre, mujer u otro no tiene preponderancia uno sobre otro. Cualquiera puede salir. En cambio, en este nivel educativo, posiblemente sí tenga un orden importante. O sea, no es lo mismo primario, secundario, universitario. Entonces, primario está en primer lugar, después secundario, universitario. Entonces, si hay que hacer algún análisis donde, por decir algo, hay que tomar alguna respuesta, y bueno, no podríamos estar en universitario si no pasamos antes por el primario y secundario, por decir algo, ¿no? Por eso es importante también codificar con números que representen o que le den sentido al orden. ¿M? Y bueno, esto en embedding se los puse. Normalmente se trabajan con vectores en un espacio continuo, y lo vamos a ver más que nada, se ven cuando hacemos aprendizaje profundo. Respecto a extracción de características, todo cálculo que también lo van a ver en ciencia de datos, nosotros lo mencionamos nomás, ¿no? Cuando hacemos extracción podemos ajustar o masajear los valores para crear nuevas características, eliminar, reducir dimensiones si hace falta, o cualquier otra transformación para que todas las características sean lo más certeras posibles para poder entrar a los modelos, ¿no? Así que el resultado de estas etapas, que son las que yo las estamos nombrando, pero las van a ver más en ciencia de datos, al final creo que estoy parece que estuviera dando más de ciencia de datos que de IA, pero bueno, las van a ver allá. Es todo lo que termina en conjunto de vectores características, ¿no? ¿Qué más? Clasificación, que es parte de lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Lo vamos a mencionar como mecanismo que, dado un conjunto de patrones de las cuales no se conoce a priori cuál es la pertenencia a la clase de cada uno, lo que vamos a hacer es determinar a qué clase pertenece cada patrón, ¿no? Entonces, acá les pusimos un grafiquito que simplifica las dos partes de las cuales vamos a trabajar siempre, ¿no? Determinar a qué clase pertenece eh, cada vector de entrada, ¿sí? El objetivo es poder asignar alguna etiqueta o clase entre las varias posibles que haya. Acá usamos un ejemplo simple de dos, ¿no? De dos clases, y ver cuál es los límites de decisión, que son esas fronteras que un clasificador va a construir para distinguir esas clases. ¿Qué significa eso? Esta frontera es lo que va a decir, bueno, mira, si viene elementos que se dan de acá para allá, son los rojos, y si se dan para allá, los azules. ¿M? Ya por supuesto que después vamos a ver con mayor detalle que cuando se está haciendo una clasificación automática, y bueno, puede que parezcan unos azules por acá, unos rojos por acá, pero bueno, esos son los que están ahí en ese límite, que es lo que puede llegar a determinar la precisión del modelo. ¿M? Si ustedes pudieran analizar este modelo, es un modelo del 100%, porque uno dice, ah, mira, tengo todos los rojos de este lado y los azules de allá, ¿no? Perfecto, pero generalmente no son así perfectos, ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué más? Esos dos grandes grupos los pusimos acá como un poquito más de detalle. La idea es que cuando vamos a determinar a qué clase pertenece cada vector,
¿sí? En clasificación lo que estamos haciendo es, eh, como cada objeto, vector de entrada, se describe por sus características, la idea es poder asignarle una etiqueta a una clase entre las varias posibles. Si yo tengo, por ejemplo, dado estos datos, ¿sí? Puedo tener como clase posible que el cliente fiable o cliente no fiable. ¿M? Entonces, en base al análisis, ahora vamos a ver de estos datos, podemos responder si es fiable o no. ¿M? ¿Qué más? La generación de los límites, ¿sí? En ese espacio de características que tenemos, les vamos a separar o les vamos a identificar por regiones, ¿sí? Esos límites de decisión que decíamos son las fronteras que el clasificador va a construir o va a inferir, ¿no? Para esas clases. Y bueno, vamos a tener distintos tipos de fronteras, ¿no? Lineales o no lineales. ¿M? Nosotros acá, bueno, en las primeras clases vamos a ver las lineales, después vamos a ver todo lo que es no lineales. ¿M? Y yo acá les puse, bueno, los grafiquitos que vieron con el profe, ¿no? Que podemos tener algunos problemas donde se pueden separar linealmente, no todos los problemas se pueden separar linealmente, algunos y muchos son no separables linealmente, ¿no? Entonces acá hay que ver qué funciones o qué modelos se pueden aplicar para representar mejor estos datos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Se supone que es todo lo que vieron en el teórico. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Lo tenían Ah, claro? ¿Tienen sí, claro? profe. ¿Alguna duda? Otra cosa que también les pido, yo por ahí no, por ahí no, puedo que hable de más o pongan cosas de más, usted dígame, profe, esto ya lo vimos, ¿no? Sigamos, vamos más rápido, no hay problema, o vamos más despacio, porque bueno, por ahí uno no sé cómo van y menos y no los veo, así que bueno, ustedes díganme. Sí, es todo lo que deberían haber visto el lunes. ¿M? Bien, por eso es tan importante que vayan a todas las clases, sobre todo de teórico, ¿no? Porque el profe, él da todos los tips, van a ver que muchos tips que después se toman o cosas que dice el profe que van en el parcial. ¿M? Entonces, los parciales van a ser teórico-práctico, pero siempre recuerden que como, si bien esto no es desarrollo software, no es programación, pero tiene mucho de implementación práctica, el práctico nunca va lejos del teórico, ¿no? Porque nunca va lejos del fundamento. Para poder hacer algo práctico necesitan el fundamento. Entonces, en los parciales se les va a pedir, ¿sí? Un práctico, pero con el fundamento. ¿M? Entonces, por eso no deberían dejar de ir al teórico para poder reforzar todo esto. Nosotros en el práctico seguramente vamos a reforzar un poquito todo lo del teórico y cuando vuelven de nuevo al teórico van a ir reforzando el práctico, ¿no? Esa es la idea de poder retroalimentarnos en cada clase, ¿sí? Bien, entonces vamos hacer el repasito, yo ya entré en la notebook, en la primera, ¿sí? En parte uno le puse parte uno para la clase de hoy, ¿sí? Y como siempre, bueno, les puse un pequeño repasito, que estos ya lo vieron con el profe, pero bueno, se los puse acá como para que les quede, ¿no? Lo que es el clasificador lineal, ya concretamente, ¿sí? Es un método de clasificación donde vamos a intentar separar, o donde se intenta, ¿no? Separar las clases mediante o una línea recta o un plano, si es en 3D, o un hiperplano, ¿sí? Si tenemos dimensiones mayores, ¿sí? La idea es de que pueda haber una división con una frontera lineal, ¿no? Por eso hay que analizar también los datos para saber si es aplicable o no este tipo de modelos, ¿no? Por eso, bueno, este clasificador lineal pertenece al grupo de método de aprendizaje supervisado, ¿sí? Necesitamos, como es supervisado, recuerden que necesitamos datos etiquetados, así que necesitamos un conjunto de vectores
previamente clasificados para entrenarlo, ¿no? Que eso es lo que se llama vector entrenamiento. La idea es que se use una función de decisión lineal, que acá le llamamos de X, pero si ustedes van a consultan en materiales fuera de la cátedra, es f de x, ¿sí? No sé por qué acá viene, perdón, justo acá, bueno, tienen un montón de viento. Bueno, yo les cuento que yo vivo en Unquillo, así que estoy en medio de la sierra y dejé una ventana abierta, me entra todo el viento. Esperen que voy a cerrar porque tengo tierra por todos lados. Esta es la época de los vientos. Bien, bueno, sí, queda. Acá le llamamos d de x, pero puede ser f de x, no importa. Bien, vamos a caracterizar esta función. Yo les puse un ejemplito en la explicación del profe, hizo toda una explicación en general, que yo después les puse como para que lo tengan, pero acá yo les puse un ejemplito de, supónganse en que vamos a hacer una, un- una clasificación con de dos dimensiones, un problema de dos dimensiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo es una función de decisión lineal, que es la fórmula matemática que va a definir esa frontera o límite entre clases. ¿Para qué? Para saber si los datos quedan de un lado o del otro. ¿M? Entonces, si nosotros acá tenemos dos dimensiones, bueno, tendríamos una fórmula similar a esto, en donde sabemos que x va a ser todas las variables de entrada, el vector de características. ¿M? Por ejemplo, serían las coordenadas x1 y x2 en un 2D. El W, que es el vector de pesos, es el vector que determina la pendiente orientación de la línea de separación. Esto es normalmente lo que el algoritmo de aprendizaje se encarga de encontrar, ¿no? Para mejorar todos los mejores valores de W que hacen en la función. Y un sesgo o bias, que es un número que determina la posición de la línea o dónde se cortan los ejes, ¿no? El intercepto. También es el que se aprende en el algoritmo. ¿M? Nosotros generalmente en este tipo de modelos uno cuenta con el vector de característica y el vector de salida, ¿m? En Y. Y lo que se hace es, se encuentra cuáles son los valores de W, los pesos que hacen a la ecuación para llegar al resultado, ¿no? Y el bias. Acá está la generalización de lo que ustedes ya vieron en el teórico, ¿sí? Y yo acá les hice una aclaración que también la han visto en el teórico, de hecho la tienen en el libro y en los apuntes, ¿no? Que muchas veces, si bien ustedes tienen las características determinadas de esta manera, normalmente lo que se hace es, se usa el vector de entrada aumentado, ¿no? Es donde se agrega, ¿sí? El sesgo o vías se agrega, ya sea al final o al principio. En la mayoría de los apuntes que tenemos nosotros se agrega al final, pero en muchos casos también se agrega al comienzo, así que es lo mismo. Lo importante es que cada uno sepa dónde lo pone, ¿sí? Si ustedes van al parcial y tienen que explicar, ay, gracias que me dieron salud cuando estornude. Cuando ustedes vayan, supónganse en el parcial y tienen que implementar o explicar algo, si ustedes van a usar el BIAS al final, lo aclaran o si lo van a poner al principio. ¿M? Eso siempre aclárenlo porque cuando uno va a corregir, si bien uno se da cuenta dónde lo ponen, pero es importante que también lo diga, ¿no? Porque yo creo que sí, les comenté que los parciales son escritos en papel. Entonces, imagínense, aparte de la complejidad de los ejercicios o de lo que se les pregunte, la cuestión después es interpretar qué es lo que escriben ustedes, ¿no? Porque no es, digamos,
todos creo que estamos llegando a tener letras no muy lindas porque no estamos habituados a escribir, ¿no? Usamos todo digital. Entonces, créanme que es muy difícil corregir los parciales así. Así que mientras mejor detalle tenga, mejor para nosotros y para ustedes para que no nos equivoquemos. Por supuesto que si cuando uno corrige nos equivocamos en la corrección, ustedes nos avisan, ¿no? Porque todos somos propensos a corregir errores, ¿no? A pasar o a producir errores. Bien, y bueno, acá les puse, ¿no? ¿Por qué usamos el vector de entrada aumentado, ¿no? Es para poder incluir el bias o el sesgo dentro del vector de pesos. ¿Para qué? Para simplificar la notación de las entradas, uniformar los algoritmos, ¿sí? En entrenamiento todos los parámetros se ajustan de la misma manera, ¿sí? Es más simple de implementar en el código, ¿está? Entonces uno lo agrega a la columna en el dataset y ya el algoritmo aprende automáticamente. ¿M? Bien, ¿qué más? Aparte de la función que tenemos que entender qué es lo que tiene, también cuando vamos a trabajar con esto hay que ver, hay que definir la regla de decisión o asignación de clases, que se llama, ¿no? Que es, para poder entrenarlo, hay que conocer o identificar cuál es la clase a la que pertenece cada uno de los vectores, ¿no? Los valores. Cuando hacemos en clasificación lineal, la función lineal va a calcular el valor real, pero ¿qué pasa? Es un valor concreto que va a devolver la función, pero eso no es a qué pertenece la clase, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en base a ese valor que se obtiene, lo que hay que hacer es aplicar la regla de decisión para saber dónde está, a qué clase pertenece. ¿M? Eh, entonces, supónganse, por decir algo, si yo tengo clase uno y clase 2, podríamos decir que el resultado de la función de decisión, por ejemplo, si es mayor a cero, es porque pertenece a la clase uno y si es menor o igual a cero, porque pertenece a la 2. Entonces, como resumen, ¿sí? La decisión, la función de decisión genera un valor continuo y la regla de decisión convierte ese valor a una clase concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá. Si supónganse que ya tenemos un modelo que me dado una entrada, me da como resultado un modelo que me dice si el mail es spam o no, ¿no? Entonces me da este valor menos 1,7 por decir algo, ¿sí? Si yo sé que la función de decisión, si me da mayor que cero no es spam y si es menor o igual que cero es spam, entonces el resultado de evaluar esta entrada hace de que me diga que sí, esto es spam. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que vieron en el teórico. ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Lo tenían claro? Se les va aclarando. Sí, profe. Yo, ¿saben lo que necesito? Que ustedes me hagan la retroalimentación. Si lo que yo voy hablando les aclara más, menos o nada. ¿Por qué? Porque si bien siempre yo voy a hacer un repasito al comienzo de la clase, pero no siempre voy a destinar tanto tiempo para explicar esto que ya lo explicó el profe. ¿Se entiende? Porque la idea no es volver a dar la clase del profesor, sino tomar aquellos puntos. Hoy me tomé un poquito más de tiempo para explicar, fíjense que hice un poquito más de tiempo porque son las primeras clases, ¿no? Ya la semana que viene vamos a hacer más todo práctico, pero ustedes avísenme si van bien o si les sirve este material como yo hago. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto? Pues acuérdense, que, como les dije la clase pasada, yo este es mi segundo año que estoy en la cátedra, así que también voy armando los materiales juntos. Armé algunos materiales el año pasado, este año los sigo mejorando y bueno, siempre mejoro, no importa cuántos años lleve, siempre los voy cambiando, pero cualquier retroalimentación que tenga de parte de ustedes me sirve, ¿m? Para saber si mejoro o cambio lo que haga falta. Bien, y vamos al cálculo de coeficientes, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que tanto los W como el bias es algo que es lo que hay que, los modelos tienen que calcular? Esos son ese es el problema.
poder determinar los coeficientes que hacen a la función lo más certera posible, ¿no? A la clasificación. Entonces, todo lo que la fórmula que lleva al cálculo de los coeficientes es este W va a ser igual, bueno, a la transformada del vector de la matriz de entrada, ¿no? Por la matriz, todo eso con la inversa, multiplicada por la transpuesta y multiplicada por el vector de salida, ¿no? Entonces, este es el vector de pesos, que es el cálculo, ¿no? Por supuesto que una vez que ya se tienen los valores de W del vector de pesos, que están incluidos los pesos propiamente dichos y el bias, si yo tengo que clasificar un nuevo punto en X, vamos a tener que calcular esa función en base con estos valores y a partir de ahí clasificarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra parte práctica? Nuestra parte práctica viene de tres formas distintas, ¿no? El primero es, vamos, digamos, en las tres partes vamos a ver cómo hacer el cálculo de coeficientes. La primera, que es la más artesanal, yo me río porque la verdad que eso, bueno, lo hacemos porque, bueno, es parte del aprendizaje. Uno va a decir, profe, ¿qué me pone a hacer? Sí, yo dije lo mismo cuando llegué a la cátedra, pero bueno, es parte también, tienen una actividad. Recuerden que el profe, bueno, para toda la cátedra hay actividades de autoevaluación individual en donde el profesor les va planteando en las notebooks y también en la UV están planteadas, es en la evaluación. Déjenme que me voy a cambiar un minutito por las dudas que no lo tengan todos. Acá en la pestaña de evaluaciones, ¿sí? Tienen estas actividades de evaluación. ¿M? Entonces, las actividades de evaluación les van indicando qué es lo que tienen que hacer. Por ahora están solamente dos actividades abiertas que son de la unidad número uno. Pero después ya viene la actividad número dos, es esto que voy a explicar yo ahora, primera forma de resolver el ejercicio. ¿Lo tienen, no? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Por eso vamos a ver, yo le puse secuencialmente, pero esto es artesanalmente, muy artesanal. Vamos a ir aplicando la fórmula, esta fórmula, ¿no? Para llegar al vector de pesos. Yo la hice con Python porque no podía hacerla manual, que me resistía. Me resisto a lo manual, pero bueno, por eso se las hice en Python. Y después esta misma fórmula está encapsulada en una clase de Python, pero también hace la misma secuencia. Y después lo vamos a ver en forma automática a través de la librería Scikit-learn. Porque en realidad así es como se usa, ¿no? Y tenemos un montón de librerías hermosas, muy potentes, para todas estas, para todos los modelos y para todas las técnicas. Entonces uno lo que hace es las utiliza, no hace manualmente artesanal esto. Pero bueno, recuerden que como estamos en una ingeniería y estamos aprendiendo conceptos, fundamentos, no solamente vamos a ser usuarios de algo, sino vamos a ser creadores de. Todo esto viene bien, ¿no? Así que bueno, acá vamos. Yo tomé como ejercicio modelo el ejercicio 2. En la guía, en la V hay una guía de ejercicios que ya los vamos a ir también actualizando. Eh, de esto yo tomé el ejercicio 2 para desarrollarlo. Este ejercicio me dice que, dado los siguientes vectores de entrada, tengo eh, cuatro valores, de los cuales cada uno tiene dos valores. Esto se corresponde en general, no me acuerdo si este es el OR. No, no es el OR ni el AND, pero vienen por ahí parecidos, son binarios. A ustedes creo que les pedía el OR, déjenme ver, que les va a pedir la unidad 2 que... Ah, sí, ya la abrió el profe, que es... Ah, no, no la abrió todavía.
La compuerta OR. ¿Está? Bien, para armar la compuerta OR, ¿qué tendrían que hacer? Ver cuáles son las combinaciones de cero binaria y cuál es la salida. Esta es una función general donde tiene las entradas y su correspondencia de salida. Para el cero cero la salida es uno, para el cero uno es uno, para uno cero es menos uno y para uno uno es menos uno. ¿Se entiende, no? Silencio. Pónganme en algo ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo alimento con la entrada y con la salida, ¿sí? Estos son mis datos de entrenamiento, ¿está? Y entonces yo le voy a decir al modelo que esto, dada esta entrada, tiene que tener esta salida. Dada esta entrada, esta salida, dada esta entrada, esta salida, dada esta entrada, esta salida. Para hacer la tareita que les pide el profe, van a tener que hacer lo mismo, pero con el modelo OR. Entonces van a ver cómo las posibles combinaciones de OR y sus posibles salidas. ¿Sí? Tabla de verdad simple de primer año. Estamos, ¿no? Bien, acá está la fórmula y para poder calcular, bueno, yo puse acá, importamos algunas librerías porque vamos a hacer cálculos y vamos a mostrar, vamos a hacer la visual gráfica también. ¿M? Entonces, para poder aplicar, bueno, yo acá lo transformé a la misma función, ¿sí? Acá le llamé a, tendría que haberle llamado W, el vector de peso, pero bueno, le llamé a, esta es el vector de entrada, la transpuesta por el vector de entrada a la inversa por la transpuesta de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Generamos una matriz, ¿sí? Acá con NumPy generamos de todos estos vectores una matriz de entrada, ¿m? Con todos los posibles valores, fíjense las cuatro entradas, y generamos el vector de salidas, ¿está? Y acá lo visualizamos con un print simple, ¿está? Ustedes avísenme si van entendiendo todos los códigos. Todo esto es código simple que ustedes ya han visto, pero si alguno está flojo en Python, repase, ¿sí? O pregunten, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así es como está nuestra matriz de comienzo, pero se acuerdan que nosotros para la fórmula, ¿sí? Por acá lo tenemos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que nuestra fórmula general lleva el bias, ¿m? O el sesgo? Entonces, para incluirlo en los cálculos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar a la matriz de entrada, le vamos a agregar el valor uno en toda la columna, en la última columna, para que me quede la matriz aumentada, ¿sí? Entonces, en lugar de la matriz de esta manera, que es de un 2 por 4 me va a quedar una matriz de 3 por 4. ¿Estamos hasta ahí? Después calculamos la transpuesta, ¿sí? La que la calcule Python, ¿sí? Alguno, si quiere, la puede hacer numéricamente. Ahí repasa cómo hacer la transpuesta de la matriz. De esta matriz, hacen la transpuesta. Yo acá la guardé en XT. Después hacemos el producto, ¿sí? De la matriz transpuesta por X, me da el XP. Después calculamos la inversa. Fíjense en que la fórmula la fui separando en partes, ¿sí? Y por último, hacemos el cálculo del producto directamente para que me dé. Y una vez que tengo acá los valores, ¿sí? Lo que hacemos es aplicamos esta fórmula para obtener todos los coeficientes en en la función decisión. Entonces, le ponemos, ¿sí? Aplicamos con la función y llegamos a este vector, ¿sí? Y nos va a decir que el vector de pesos es -2 es el valor para el primer W, para el segundo y por el último que es el intercept o el bias, ahí el que me da. Y lo que voy a hacer acá es
para comprobar que esos vectores estén bien, lo aplico a la matriz y acá fíjense en que debería darme el mismo valor de salida. Si ustedes se fijan, este valor de W hacen de que el X junto con esos valores de W me den el mismo resultado que originalmente los tenía por acá. Déjenme ver que esté por acá. ¿Sí? Uno uno menos uno menos 1. ¿Sí? Y con eso sé que llegué bien a la función. Y acá hago el planteo de la función de decisión donde voy a reemplazar los valores que me trajo de W, menos 2 para el primer argumento, bueno, cero para el segundo que elimina más uno. Y acá lo que hicimos fue ponerlo en una función, más que nada para formalizarlo, función de Python donde llega el x1 y el x2 y lo que voy a devolver es la función con esos pesos y armado el resultado. Recuerden que esta función me devuelve un valor y después pasamos a la clasificación. Entonces, una vez que yo ya tengo la función lineal, ¿qué hago? La vamos a graficar. Con respecto a la graficación, hay muchas formas de graficar, ya van a ver que eh, eh, en las distintas máquinas vamos poniendo distintas formas de graficar para que ustedes tengan distintos modelos, ¿no? En este caso, en este gráfico, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en color azul todos los que sean en la clase 1 y en rojo los menos uno. Recuerden, siempre la salida era uno uno menos uno menos uno, ¿está? Entonces, yo acá tengo, voy a crear un data frame, ¿sí? Con la matriz de entrada. Le vamos a poner, bueno, como nombre x1 y x2 como cabecera. Y vamos a guardar también el vector eh, de salida, ¿sí? Recuerden que me vuelvo para arriba para que lo tengan, lo tendré que haber puesto como comentario para que ustedes vean. Recuerden que mat entrada la generamos de esta manera y y lo generamos con el arreglo de salida. Entonces acá lo ponemos, vamos a graficar los puntos, vamos a crear en el plot una figura y vamos a poner los puntos, ¿sí? La paleta de colores y vamos a ir verificando. Esta verificación la hacemos porque puede pasar, recuerden que el W1 es el intercepto. Entonces, de acuerdo a cómo vayamos a dibujar, se valida porque como esto cuando encontremos algún valor de X, va a ser nuestro divisor. No podemos tener una división en por cero. Entonces, por eso siempre se hace este artilugio de verificar el coeficiente, el tercero, ¿no? ¿Para qué? Para que poder hacer bien el gráfico. Entonces, si esto es distinto de cero, vamos a buscar cuál es en este caso, vamos a posicionar el valor de x1, vamos a calcular el valor de x2, ¿sí? Y, y dibujamos. Y si en nuestro caso el interceptor fuera cero, y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a encontrar el valor de x para manejarlo. Y acá configuramos, clasificamos y mostramos. ¿Qué pasa? Esto es un ejemplo muy sencillo porque teníamos cuatro puntos y bien diferenciados, dos para un lado y dos para el otro. Pero después vamos a ver que podemos tener distintas tendencias de esta línea. No siempre es así. En estos ejemplos muy simples, de hecho, cuando ustedes hagan el de la actividad, va a ser algo también muy, muy sencillo. ¿Qué más? Este mismo ejemplo, en lugar de hacerlo así en forma individual, paso a paso, secuencial, como si fuera un paradigma estructurado en realidad, está en la forma B, donde hay una clase definida, donde se acuerdan que ustedes lo vieron, bueno, no sé si todos, ya me dijeron que no todos hicieron las electivas de desarrollo.
aquel que vio DAO ha visto bien la parte de objetos con Python. Bueno, cuando vieron AED en su época, creo que sí, cuando vieron Struct, eran estructuras, eran los objetos, y bueno, si alguno fue por Java, algo parecido. Todos mínimamente han pasado por programación orientada a objetos, ¿no? Así que yo acá está fabricado un clasificador lineal que tiene un inicializador que inicializa el vector de W en cero, ¿sí? Eh, le ponemos el entrenamiento, que es calcular el W, ¿sí? Fíjense en que acá volvemos a repetir todos los pasos. Aumentamos la matriz, el vector de entradas aumentada, hacemos la traspuesta, hacemos la inversa, vamos haciendo paso por paso hasta que generamos el vector de W. Tenemos un método getW que me devuelve cuál es el vector de los W, y la función de decisión, que es la que me devuelve la función. ¿M? ¿Y cómo lo probamos? Simplemente creamos un objeto de tipo clasificador lineal, le pasamos al fit. Generalmente fit se le llama cuando uno lo pone a entrenar al modelo, le paso la matriz de entrada y el Y. Esto, recuerden que va a generar en W, le va a cargar el resultado. Después acá lo puedo ver cuál es el vector y me lo trae. ¿Sí? ¿Queda? ¿Queda claro eso? Es una forma artesanal, sigue siendo artesanal. Una es estructura y la otra orientada a objetos. Queda, y yo llego a estos puntos y digo, a esta altura, porque yo doy esto, lo doy, digamos, estructurado, doy en AED y objeto en PPR. Si bien lo doy en Smalltalk, que no, todavía lo damos en Smalltalk, pero bueno, estoy dando un poco de desarrollo ahí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy sencillo, ¿sí? Bien. Y nos vamos acá a la versión donde, cómo se usa, ¿no? Que es usando alguna librería, como en este caso el scikit-learn, para predecir resultados, ¿no? Yo acá les puse, bueno, una pequeña ayudita de todos los métodos que me da la librería para poder resolver esto, ¿no? Entonces, tenemos la clase para la línea en regresión, ¿sí? Para aplicar el modelo, tenemos la función para entrenar el modelo, que es el fit, para predecir el modelo, para conocer cuál es la pendiente, el interceptor y cuál es la precisión del modelo. Ya ahora en la primera, vamos a terminar acá y yo voy a comenzar con la parte 2, simplemente como para que vean todos estos conceptos, cómo los vamos aplicando, ¿no? Entonces, el fit siempre se usa para entrenar a los modelos con los datos de entrenamiento. El predict es para hacer la predicción con datos de prueba, ¿sí? Y ahora ya se los voy a mostrar bien para que veamos. Acá importamos la clase de línea de regresión, creamos un objeto de ese tipo y le pasamos la matriz de entrada y el i. ¿M? Acá van los datos y lo entrenamos. Después le pedimos cuál es el coeficiente, cuál es el interceptor. Recuerda, el interceptor es el sesgo o el bias. Y bueno, acá los muestro, ¿sí? Se hace la predicción con la matriz de entrada y se da el resultado. Y luego se ve cuál es la precisión del modelo. ¿M? Ya ahora lo vamos a ver como introducción en la otra para terminar la clase. Está siempre en todo proceso que hagamos de clasificación y de todo, no solo de clasificación, sino de cualquier aplicación de modelo de IA. Siempre vamos a tener que eso lo vamos a explicar ahora, siempre vamos a tener una parte, sobre todo en supervisado, ¿no? En entrenamiento, en aprendizaje supervisado, un entrenamiento del modelo, ¿sí? Una predicción, ¿sí?
y luego la evaluación del modelo. ¿M? Nosotros vamos ya ahora se los voy a mostrar, se los dejo paso a paso. Nosotros vamos en este caso, tengo cuáles son los coeficientes que me dio y el intercepto, cuál es el resultado de la predicción y la precisión del modelo. ¿Por qué? Porque en este caso es del 100%. El uno me indica que es el 100% porque es un modelo muy sencillo. No siempre tengo una precisión del 100%. ¿M? Acá como son poquitos datos y binarios, me dio exacto, ¿no? Pero ya vamos a ver. Y después la clase que viene, vamos, aparte de todo lo que vemos hoy, vamos a ver distintos modelos y también vamos a ver cómo leer todos estos indicadores, que este es uno de ellos, el score, eh, pero vamos a tener un montón de medidas para saber si mis modelos que estoy aplicando son buenos, no son buenos, si los parámetros, qué es lo que tengo que hacer de ajustes, que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y bueno, acá tenemos el gráfico, que es el mismo. ¿M? Y después yo les puse acá caso a resolver en el aula, que no lo vamos a hacer hoy, porque bueno, hoy me demoré mucho haciendo introducción de repaso, pero se los voy a dejar para que ustedes hagan mínimamente el ejercicio 5 y acá tienen un montón de ejercicios que están en la guía, pero ya se los dejé acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bárbaro. Y hago la última partecita que nos quedan unos minutitos. Yo porque estamos aprovechando que ya los dejo así van a descansar para la próxima clase. No sé qué si tienen clase o no, porque claro, como tienen muchas electivas, por ahí no estamos. Pero bueno, acá se las dejo. Bueno, acá les puse de nuevo un poquito lo que ya habíamos hablado, ¿no? De clasificación y regresión. Y esto les volví a poner y vamos con este ejercicio, solamente este para que podamos cerrar el tema, ¿sí? Con otro ejercicio que no sea el 01, 01, 01, ¿no? Entonces vamos a analizar este, que es una clasificación lineal con una sola característica, muy sencillo, ¿sí? Donde como escenario tenemos un banco que quiere clasificar clientes aprobados o rechazados, ¿sí? Donde tenemos un préstamo en base al ingreso mensual. Entonces, si suponemos que si el ingreso es mayor a $3.000, el préstamo se aprueba. Si es menor o igual a 3.000, se rechaza. ¿M? O sea, ahí ya estamos viendo que hay un patrón para definir si, a qué clase va a pertenecer un cliente, si va a ser aprobado o rechazado su préstamo. Los resultados, vamos, por supuesto, tenemos solamente una característica que es analizar el ingreso mensual. ¿Qué va a hacer el modelo? Va a aprender a separar los en clientes aprobados o rechazados y la idea es que hagamos un gráfico que pueda indicar con los puntos 0, 1, ¿sí? Y la curva cómo va creciendo alrededor de ese límite, ¿sí? Y la línea que separa el umbral de decisión de una clase a otra, ¿no? Este es un ejercicio, por eso lo puse como nota, es un ejercicio muy simple para poder ver cómo se, el modelo toma los ingresos, aprende y traza la frontera de entre aprobar y rechazar. Es una clasificación muy sencilla y, bueno, más que nada un uso educativo, ¿no? Pero eso lo pueden trasladar hacia otras cosas. Entonces, vamos a usar el Scikit-learn, ¿sí? Así que importamos las librerías, le vamos a dar la matriz de entrada, los datos de entrada. Fíjense en que yo acá hemos puesto algunos valores de prueba, ¿m? $1.500, 2.000, ¿sí? Distintos, son 10, hemos tomado 10 valores para representar con sus 10 salidas, ¿no? ¿Qué significa? Los 5 primeros tienen un cero, significa que se los rechazaría porque son menores. Recuerden que para clasificarlo a esto dijimos que
Si el ingreso es mayor a 3.000, aprueba. Si es menor o igual a 3.000, se rechaza. Entonces, los primeros 5, fíjense que son todos valores menores o iguales a 3.000. Entonces, todos van a llevar la marca de reprobados. Y los últimos 5, todos tienen la marca de probados. ¿M? Esto es lo que se llaman los datos etiquetados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Esto es un aprendizaje supervisado, así que yo, para entrenar el modelo, lo que le tengo que decir es, te doy todos estos datos y yo te digo cuáles cuáles hay que rechazarlos y cuáles hay que aprobarlos. ¿Para qué? Para que el modelo aprenda, cosa que cuando yo le lleve o le dé otros datos, me pueda dar una estimación similar. ¿M? Esta primera parte del ejemplo, lo único que hacemos es clasificación. No vamos a hacer eh, nada más. Ya en la próxima se las pongo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una variable basado en la Logic Regression. Hacemos el entrenamiento, fíjense, le paso la matriz de entrada y la de salida, ¿sí? Y de acá ponemos los valores para graficar, ¿no? Hacemos los, los predict, vamos poniendo algunos valores para el label de los clientes, el título, acá vamos a graficar el umbral de donde va la separación de las clases, ¿sí? Este es el título general. Fíjense en que acá, bueno, en este caso el skater es para la línea de puntos. Yo vamos a ir poniendo para los valores X e Y y después para los valores de aprobación. Un label para abajo del ingreso mensual y la probabilidad y mostramos, ¿sí? Me da un grafiquito así, parecido, donde tengo los puntos son los ingresos de los clientes, fíjense en los distintos, ¿sí? La probabilidad de aprobación y el umbral. El umbral me dice que de acá para allá todos estos se rechazan y de acá para allá todos se aprueban, ¿sí? Eso es una clasificación en donde se trabaja ya con los datos los datos que tenemos. ¿M? Ahora bien, para terminar, lo que vamos a agregarle a esto es decirle, mira, ¿qué pasa si yo ahora le pongo nuevos datos? ¿Cómo si yo le doy otros datos que no sean estos de entrenamiento, vamos a llegar a que mi modelo me pueda clasificar bien esto en que lo voy a probar o no, en qué probabilidad o qué grado de probabilidad tienen de aprobación, ¿no? Entonces, antes de eso yo les puse esto mismo, que ya lo vimos recién, no me voy a demorar en esto, simplemente se los dejo, ¿no? El tema de, recuerden que hay que cargar los datos, ahora lo estamos cargando directamente desde generamos un array de prueba, pero los podemos cargar desde acá, desde un archivo CSV, de un Excel, un JSON, de algún dataset. Scikit-learn tiene un montón de dataset que yo les decía para pruebas, bien documentados, hermosos, con un montón de datos que uno puede usar. Más adelante ya les vamos a levantar alguno de esos, ¿sí? Eh, por supuesto, el análisis exploratorio para saber qué características vamos a usar y alguna preparación si tuviéramos que hacer, ¿no? Selección del modelo, como dijimos hace un rato. Ahora estamos con clasificación lineal, pero después vamos a poder clasificar cualquiera sea de acuerdo al modelo de aprendizaje que querramos, ¿no? O de acuerdo al problema que tengamos que resolver. ¿Qué más? Por supuesto, cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y eso va a depender la elección de acuerdo al tipo de problema. ¿Está? El entrenamiento del modelo, que es hacer de que se ponga en ejecutar y podamos después comparar los datos. Entonces, para poder hacer eso, esto que yo decía, mira, primero vamos a ver, lo entrenamos, pero después vamos a probar con otros datos a ver si responde como yo quiero. Entonces, normalmente cuando yo tengo un set de datos, ¿qué es lo que se hace? Se hace una división del conjunto de entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces, por eso uno toma todo el conjunto en dos partes. Separa aquellos datos que uno le va a mandar al modelo para que entrene y va a separar otra partecita para
que después que esté entrenado el modelo lo probemos a ver qué grado de certeza tiene. Entonces, bueno, acá les pongo qué función vamos a usar para hacer esta división y acá les puse el código, ¿no? El mismo código que hicimos recién, nada más que ahora lo hago completo. Importamos, cargamos el ingreso, el préstamo y acá hacemos la división de los datos de entrenamiento. Yo acá les puse un montón de comentarios para que lo tengan, ¿sí? Estos, cuando termina la función, tenemos cuatro conjuntos, dos, dos de entrenamiento y dos de prueba, ¿no? Entonces yo lo que hago es, le digo, mira, yo tengo de ingresos, de los datos de entrada, se los paso al train test split, que es el que me va a dividir los datos, le paso los ingresos y el préstamo, que es la salida, la entrada y la salida. Después le digo, mira, cómo quiero dividir esos datos? Esto es opcional, como ustedes quieran. En este caso, esto lo que hace al pasarle 0,3, me va a indicar en qué proporción va a separar los datos de prueba de entrenamiento, ¿sí? En este caso yo le digo el 0,3, o sea, va a ser el 30%. ¿Qué significa? Si yo tengo 10 datos, sabemos que 3 de ellos los va a dejar para prueba, que son los que van a ir acá a la prueba, y los otros 7 van a ir al entrenamiento. Y este random state es una semilla aleatoria para poder hacer que se acuerdan, no sé si se acuerdan de primer año, cuando ustedes usaban los random, usaban el seed, ¿se acuerdan? Para fijar la semilla y que siempre, y no les dé números aleatorios eh, distintos, sino que siempre le dé eh, con la misma semilla para que siempre les den los mismos resultados. Bueno, acá es lo mismo. De esta manera yo puedo decir, bueno, quiero que todas las veces que ejecute me dé con la misma, con los mismos resultados, la misma partición. Por eso garantiza la reproducibilidad del modelo. ¿Está? Entonces, yo acá voy a tener qué resultados, cuáles son los resultados de entrenamiento en base a estos 7, o sea, 7 resultados de entrenamiento con 7 entradas y 3 resultados de test con las entradas del test, ¿sí? Le cargamos el modelo, lo entrenamos, ¿sí? ¿Con quién? Con los datos de entrenamiento, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Después que lo entrenamos al modelo, fíjense en qué hago. Le digo que quiero hacer el predict. ¿Qué significa? Quiero que con el modelo ya entrenado, quiero que predigas si yo te paso el set de test, a ver qué resultado me vas a traer. ¿Sí? Por eso siempre el entrenamiento se hace con los datos con estos datos de entrenamiento y la prueba se hace con estos datos de prueba para ver si realmente qué grado de certeza va a tener. ¿Está? Acá yo les puse también estos datos para que los tengan ahí, la aclaración, ¿no? ¿Qué más? Por supuesto que cuando hace el predict o hace esta predicción, va a usar todos los pesos y las coeficientes que se encontraron acá. Yo acá no los mostré, pero si ustedes quieren, pueden acá hacer un print. Después de haber entrenado el modelo, pueden hacer un print de los coeficientes, del interceptor, todos los datos, si quieren, los pueden ver. Una vez que ya está el modelo, ¿qué hacemos? Hacemos un print donde, bueno, yo lo hice acá, me había olvidado de que lo había puesto. Em, ¿Qué hago? Pongo cuáles son los datos de prueba, cuáles son las etiquetas reales, cuáles serían los resultados reales que tienen estos datos de prueba, cuáles son los datos de la predicción y le tiro el score con la exactitud para ver qué exactitud tuvo este modelo de acuerdo a la salida que debería tener con la salida predicha. ¿M? Y acá muestro los coeficientes para obtenerlos. Entonces, fíjense, los datos de prueba eran 3 porque acuérdense en que de 10 7 usamos para el modelo, para el entrenamiento, y 3 de prueba.
Las etiquetas que deberían haber tenido es 101, o sea, porque este tiene más de 3.000, sería 7.000 aprueba, 2.000 no, y este aprueba, ¿sí? Pero la predicción me dio 100, ¿sí? Eh, Eso me da la exactitud de 0,66. O sea, no es el 100% como recién. ¿Se acuerdan que cuando vimos el primer ejemplo de la otra máquina me daba el 1,0? Me había dado el 100%, porque era un ejemplo muy, muy sencillo. A este difiere un poco, por eso me da el 0,66, que es una predicción bastante buena. Mientras más alta, mejor, ¿no? Entonces, decir, bueno, estos son poquitos números, ¿no? De tres me dijo bien dos, uno falló, pero esto, vamos a ver mejor el contexto? Cuando esta cantidad de valores aumente, mientras más números, mientras más valores tenga, mejor. Y para el aprendizaje también, mientras más datos de entrenamiento ponga, mejor rendimiento va a tener, ¿sí? Y mejores predicciones va a hacer después el modelo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda? ¿Quedó Sí, claro? profe. Sí, ¿Sí? quedó claro. Lo único que se puede hacer con tres datos o es nada más que por un ejemplo. Esto es el ejemplo de dos, ¿no? Sí, sí, Bien. después vamos a hacer, ¿sí? Yo después, no vamos a hacer este. Yo acá les puse otro ejemplo ya con más datos y vamos a hacer, esto lo hicimos con una sola, pero vamos a hacer con dos, con varias. ¿M? Es como Bien. para, digamos, esto sería como la primera clase de aproximación a todo lo que vamos a hacer. Porque después, ¿qué va a pasar? Hoy vimos clasificación lineal, fíjense con dos clases nomás, con una dimensión, una variable con dos clases. Pero después vamos a ir cambiando, vamos a ir poniendo dos variables, tres variables, dos dimensiones o más, ¿se entiende? Esto podemos, hasta n, podemos hacer n dimensiones. Pero el procedimiento, yo me quería centrar en el procedimiento porque el procedimiento va a ser el mismo. Siempre van a tener que hacer esto, ¿sí? Tomar los datos, ya sea que ustedes los cargan así a mano con un vector de juguete o sacan algún dataset de algún lado, los separan, ¿sí? No, a veces uno puede separar más o menos, siempre se recomienda entre un 30, un 40, hay que ver cómo separan ustedes el set. Pero siempre va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar a lo largo de toda la unidad que vamos a ver? Que acá a lo mejor en lugar de hacer regresión, para el clasificador vamos a usar otro modelo, ¿sí? Y en base a ese modelo lo vamos a entrenar, lo vamos a predecir y después vamos a analizar todas las medidas. ¿M? Yo acá les puse solamente la exactitud. ¿M? Pero la clase que viene, la idea cuál es, que trabajemos con varios modelos. Ya esta parte de repaso teórico ya no la voy a hacer. Simplemente vamos a hacer mención a cada modelo que vamos a usar y vamos a ir poniendo ahí ejemplos de varias dimensiones, de varios modelos y vamos a hacer hincapié mucho en las medidas, ¿sí? Medidas que hay muchas, esta es una sola. Vemos como 6, 7 medidas, más la matriz de confusión. Ahí vamos a entrar a ver la matriz de confusión para analizar cuál es la efectividad de los modelos. ¿Por qué? Porque si supónganse en que, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero si este modelo me hubiera dado que la exactitud, qué sé yo, es un 0,30% y yo sé que ese modelo no me sirve, ¿sí? Y posiblemente esté tratando de aplicar un lineal donde los datos no son lineales, no hay forma, ¿m? Me da una predicción fallida. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo a lo largo de las clases. Van a ir cambiando los modelos, pero la técnica, por eso quise llegar a esta parte 2 para que la técnica va a ser siempre lo mismo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Es ¿Está? más, ayer yo, a partir de lo que está mostrando en el ejercicio, bueno, ayer en ciencia de datos vimos cómo cargar los datasets, hasta ahí llegamos.
¿Qué es lo que planteaba recién de los vectores, de cargarlos a mano Bien, o sí, sí, sí. usar? Yo acá, por ejemplo, en el ejercicio 2 que es, si quieren lo vemos acá, este es, si bien vamos a hacer, es un ejercicio de correlación entre, de regresión lineal, ¿no? Entre salinidad de agua y temperatura. Eh, no es un problema de clasificación, sí, ¿no? De análisis de correlación-regresión, ¿no? O sea, la idea cuál es. Queremos ver si en este caso dos variables cuantitativas, si la salinidad y temperatura están relacionadas de alguna manera. ¿M? ¿Por qué? Porque recién, la de recién era un ejemplo muy sencillo donde ante una sola variable que era el ingreso, yo podía determinar si pertenecía a una clase o a otra, ¿no? Esta es, quiero saber si estas dos variables están relacionadas de alguna forma, ¿sí? Por eso esta regresión no es asignar ninguna clase ni nada, simplemente medir cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos eh, dos dimensiones, una para la salinidad y otra para la temperatura. En este caso justo son dos variables cuantitativas, dos valores numéricos, así que no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo les puse el ejemplo de, tenemos un dataset de 400 registros, ¿sí? Que está en pandas, en un data frame de panda. ¿M? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, en lugar de crear ese vector con números, lo que hago es, voy a leer en esta dirección, ¿sí? El CSV Bottle Date, ¿sí? Y esto lo muestro, ¿sí? ¿Y qué voy a mostrar? En este caso tiene muchas columnas, si ustedes se fijan, si en el info me va a decir todas las columnas que tiene este dataset, ¿sí? Fíjense todos los datos que tiene. ¿Está? Ahora bien, no vamos a trabajar con todos estos datos. Ahí está esto que decíamos hace un ratito. Primero tenemos que leer, buscar los datos, ver qué características, ¿sí? tienen y de ahí extraer cuáles son las que nos van a servir. En este caso, yo lo único que quiero es la salinidad y la temperatura. Entonces, lo que tengo que hacer es ver la columna sal y temp. Entonces, de acá, fíjense, yo tengo por acá esta columna sal y la temperatura. Entonces, voy a relacionar esta con esta. Este ejemplo hace eso. Después ustedes pueden hacer y jugar con cualquiera, ¿no? Decir, bueno, en lugar de la salinidad quiero, no sé, ver alguna de estas, como, o algo, alguna relación que tenga de año con la temperatura, por decir algo. ¿M? Entonces acá se muestra un pequeño set de datos de los valores que trae la salinidad y la temperatura. Así en forma aleatoria lo saqué acá, ¿no? Con esto mostré toda la info del dataset, las columnas, y con esto solamente le dije, dame un ejemplo con saca cinco elementos al azar del dataset, pero solamente la columna sal y temperatura, ¿sí? Y ahí lo tengo. Y si yo quiero ver estos datos, cómo están, les hago una scatter plot para que me haga el diagrama de dispersión de puntos, donde le pongo el X, sal, la temperatura y le paso los datos y lo muestro. Fíjense, y ahí me aparecen estos datos que tengo acá. A partir de esto tengo que empezar a ver si hay algún patrón para decirme cuál es la relación. ¿Me siguen? Esto debe ser algo de lo que vieron en ciencia de datos, ¿sí? Sí, sí, en el teórico el lunes también. Está bárbaro, ¿sí? Y bueno, de ahí fíjense en que se hace más o menos lo mismo que hicimos recién. Sacamos, en este caso, sacamos en un vector la salinidad, en otra la temperatura, hacemos la separación, ¿sí? De datos y ponemos, bueno, el tamaño del set de entrenamiento son 225, el de testing 226, ¿sí? En este caso se puso un 0,5, es mucho, pero bueno,
uno juega con esto. ¿M? Uno puede jugar e ir cambiando, ¿está? ¿Cuál es? ¿M? Y bueno, acá hacemos, por ejemplo, el modelo de regresión lineal, creamos el objeto, hacemos el entrenamiento, le pasamos cuál es el vector que lleva la salinidad contra el vector que lleva las temperaturas para que haga esa correlación, ¿sí? Acá bueno, me da, y bueno, y acá me da le pido, una vez que hizo el fit, le digo que me dé el score en el conjunto de test, y bueno, me da como 0,85, ta, 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 ta. Esto significa que este entrenamiento, digamos, hay una fuerte relación entre la salinidad y la temperatura. Hay un 0,85 o 86% de que está bien, ¿no? De que hay una correlación lineal entre los dos elementos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así, bueno, y acá hay otro ejemplito, acá donde está graficado, ¿sí? Los datos. Y bueno, hasta ahí llego, ¿no? Porque después lo vemos en la clase que viene el otro. Pero esto es lo que deben haber visto el lunes con el profe, que creo que hicieron basquetbolistas y se acuerdan fútbol y básquet, algo así, para ver la altura. Con esos ejemplos trabajaron. No, no lo vimos así, pero creo que hay unas clases grabadas donde salen esos ejemplos. Ah, pensé que lo había dado. A lo mejor no llegó porque me dijo el profe que no llegó a dar toda la notebook 2. No, 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 apenas le empezó, a lo mejor debe ser lo que falta. Ah, está. Por eso sí, por eso yo me tomé el tiempo de hacerles todo este repaso teórico. Por eso mismo, porque como él no llegó a dar toda, dije, bueno, yo pierdo un poquito más de hora de práctico, pero para que me entiendan. Y una vez que ya está todo está entendido, es como andar en bicicleta. Espero. ¿Sí? Sí, sí, ¿Está? perfecto. ¿Cómo Sí, anduvimos? ¿Bien? bien. Pongo la pausa. No sé si tienen duda. ¿Alguna duda? ¿No? Está todo de Mm, vos. ¿Cómo puede ser? Díganme algo. ¿Los tengo todavía? Sí, los tengo a todos. ¿Ya se olvidó cómo son las clases virtuales, profe? ¿Eh? ¿Ya se olvidó cómo son las clases virtuales que uno habla a la computadora nada más? Ah, bueno, pues que yo siempre les pido que me... Lo que pasa es que todo no hemos olvidado, pero yo justo siempre digo en las virtuales, en la época de pandemia, bueno, a mí me fue re bien en los virtuales y hemos logrado eh, eh, unas conexiones con los chicos hermosas, porque realmente... Es una participación. Lo que pasa es que también estábamos en épocas difíciles, entonces donde podíamos hablar era acá, a través de una pantalla. Entonces ahora es como que son más duras las clases virtuales, porque ya como volvimos a la presencialidad, entonces no participan tanto. Pero cuando era la virtualidad, tenía el chat incendiado ahí no solamente con preguntas, sino con opiniones y todo, porque aparte queríamos participar, estábamos aislados todos, así que hablamos de todo. Por eso para mí, la verdad que fue muy linda la experiencia del virtual, de tener las clases virtuales en esa época, ¿no? Por eso me gustan y bueno, yo sé que también las aprovechan, sobre todo cuando las grabamos, porque después las pueden volver a revisar. Em, Llenaro nos pregunta si ya tienen la fecha de parcial. Sí, ya están, pero no las tengo acá a mano. Ya después les voy a subir bien el cronograma para que las tengan. ¿Sí? ¿Son en horario de clase Sí, las evaluaciones? sí, el horario de clase. Bien, bien. Así que ahí está. Sí, porque lo más problemático es que se junten los sábados, pero bueno, si es en horario de clases no hay problema. No, en el horario de clase. A ver, voy a poner la pausa, así
Bueno, si estamos todo, pongo pausa